Buenas, mi nombre es Matías Ábalos, soy profesor y técnico superior en informática del Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico de la UTN y además em, coadministro la comunidad de hardware libre de Latinoamérica, ¿sí? Em, junto con otros colegas latinoamericanos. Y en realidad yo también tengo un pasado oscuro en la Facultad Regional de Buenos Aires, en UTN. Hice ingeniería en electrónica varios años. Y también soy técnico en electrónica del secundario. Así que lo que vamos a ver en esta charla es básicamente cómo la cultura libre se aplica al hardware, ¿sí? Que más normalmente es cuando hablamos de open source hardware o hardware libre, ¿sí? Que como siempre y como igual que en el software, la gente confunde lo que es el open source con lo libre, ¿sí? Entonces vamos a tratar de clarificar eso. Voy a dar ejemplos sobre qué, qué es lo que hace que un hardware sea libre y qué es lo que un hardware sea abierto con ejemplos reales. Y también vamos a hablar de lo que es popular y de algunas cosas que no son tan populares, pero está buena conocerlas. Y hablar sobre el tema de licenciar el hardware, lo cual es un tema que es bastante, no nos terminamos de poner de acuerdo, ¿sí? Entre las comunidades internacionales. Así que vamos por eso, ¿sí? Entonces, open source hardware, open hardware, hardware libre. ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Es realmente lo mismo? Yo creo que ya los que vienen o viven, conviven en esta comunidad del software libre, de la FreeSol, saben que hay diferencia entre open source y libre, pero aplicado al hardware tiene también sus pequeños detalles, ¿sí? Vamos a intentar aclarar qué es esto. Pero para empezar vamos a hablar de qué es el hardware, ¿sí? ¿Qué es el hardware? Porque el hardware uno piensa en hardware y piensa en las computadoras, que está bien, eso es hardware, ¿sí? Todo lo tangible que tiene una computadora es hardware. Pero el hardware, además, es todo. Ustedes piensen que la palabra en inglés, ¿sí? Se aplica a cualquier cosa, ¿sí? Una silla, una mesa, eso es hardware también. Entonces, cuando hablamos de hardware, hablamos de piezas mecánicas, hablamos de electrónica, que pueden ser las placas, ¿sí? ¿sí? Circuitos impresos, normalmente se lo llamamos, es la palabra técnica. Diseño lógico de circuitos integrados, ¿sí? Lo que tienen adentro, lo que vulgarmente llamamos chips, o lo que vulgarmente se llaman chips, que son esas cucarachitas negras o el microprocesador. Eso sería un chip, ¿sí? No, formalmente circuito integrado. Y el diseño interno de eso eh, hace al hardware, obviamente. Y eso también. Y el firmware, que en realidad es un infiltrado. eh, Porque en realidad es software, ¿sí? El firmware es el software básico que tiene a veces no tan básico, que tiene un programa. Por ejemplo, cuando ustedes programan en Arduino, el programa que hacen, ¿sí? La estructura de programación que están haciendo, es el firmware que le están grabando al Arduino, ¿sí? Eso sería el firmware, o sea, el software que va eh, programado en el hardware. Y también hablamos de robótica, que la robótica es una mezcla entre mecánica, electrónica, programación, inteligencia artificial, machine learning, ¿sí? Todo eso podemos meter en la bolsa, esa bolsa de gatos de la robótica. ¿Sí? La mecatrónica en general. Entonces, de todo esto estamos hablando cuando hablamos de hardware libre. Por eso, si alguien tuviese planos para armar una silla, por ejemplo, estamos hablando de hardware, ¿sí? Y si uno tiene los planos y lo puede construir por sus propios medios, porque tiene la capacidad de hacerlo, entonces estamos hablando de que esa silla podría ser open source o libre, ¿sí? Después vamos a ver si es open source o libre, ¿sí? Entonces, como ejemplo, las piezas mecánicas, bueno, lo más popular son las piezas impresas en 3D, pero no necesariamente. Podría ser corte láser, ¿sí? En fibra, MDF o lo que sea. Eso también cuenta como hardware libre.
Entonces, sigamos. ¿Se pueden aplicar las mismas libertades del software, las famosas cuatro libertades, al hardware directamente? No, ahí la respuesta más sencilla es no. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque el hardware no es lo mismo que el software. ¿Sí? No son iguales, no son no se pueden comparar. Si bien en algún punto uno puede hacer cierta analogía, lo cierto es que son cosas muy distintas. ¿Sí? El hardware tiene asociado complejidades adicionales. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, por ejemplo, para compilar un software, ¿sí? Los que se dedican al software, que seguramente son muchos los que están viendo esto, uno puede descargarse el repositorio de GitHub o de GitLab y compilar o correr los scripts o lo que sea y ejecutar o crear el binario final, ¿sí? O el sistema final corriendo casi sin esfuerzo, ¿sí? Es más, alguien que no sabe programar y se baja, no sé, un módulo de kernel o un sistemita chiquito hecho en C con AutoTools, puede hacer .configure, make install, y no tiene ni idea de lo que está haciendo, pero sabe que siguiendo esos tres pasos instala el software en su sistema. En cambio con el hardware no es tan sencillo. Para el hardware hace falta más habilidad y más conocimientos técnicos. Porque uno tiene que, por ejemplo, saber soldar, ¿sí? Si estás armando algo electrónico, una placa, tenés que saber soldar, tenés que tener una idea de cómo van los componentes. Eh, si hablamos de piezas mecánicas, tenés que saber cómo va un encastre, cómo va la pieza, si la documentación no está muy clara. Tenés que tener cierta noción de qué es lo que estás haciendo, qué es lo que querés hacer. Por otro lado está la disponibilidad de recursos domésticos y externos. ¿Qué quiero decir con domésticos y externos? Y bueno, si yo quiero armarme una placa, quiero armarme mi propio Arduino, que podría, o mi propia placa de desarrollo libre o de open source, eh, tengo que poder tener todas las herramientas necesarias. Pinzas, alicates, soldador, estaño, flux de ser necesario, pastas para soldar. eh, que por ahí no lo tengo. Y otro es los recursos externos. ¿Esos componentes se consiguen en mi país? ¿Se consiguen acá? ¿Puedo ir a la tienda y comprarlos? ¿O no se venden acá? ¿Tengo que importarlo? ¿Tengo que traerlo de afuera? Eh, ¿Sí? Cuando hablamos de software, bajar una librería te la bajas internacionalmente. No importa de dónde viene, dónde está el servidor, se descarga en tu computadora y ya está. Eh, ya lo tenés. En cambio acá uno tiene como que hacer este esfuerzo de ver que si el componente se consigue, si el componente no se consigue, ver si hay algo que sea análogo, si no. Es como en ese sentido es más complejo. Las incompatibilidades regionales, legales o normas, y o normas, tiene que ver con el sentido de que si lo que estoy armando lo puedo armar en mi país, si es legal, si no estoy violando ninguna norma, por ejemplo, si lo que estoy armando eh, usa una comunicación en radiofrecuencia y esa frecuencia, por ahí en el país de origen, donde la persona que creó este hardware se puede utilizar porque es libre, pero por ahí acá no, entonces estaríamos violando una norma de que no puedo, o sea, no porque físicamente no podamos usar esa frecuencia, sino porque la ley no lo permite, ¿sí? O no lo permite al menos que tengas algún permiso especial. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Y obviamente los recursos económicos, ¿sí? No, uno tiene que tener la plata para poder armar el dispositivo que quiere armar. Comprar el plástico si es una impresión 3D, o, poder tener acceso a, a los componentes sin comprarlos. En cambio, con el software eso, digamos, el impacto económico no es muy grande porque uno en general ya tiene una computadora y se descarga el software y el software se compila y salvo que, bueno, no quede más espacio en el disco o alguna cuestión de esas, que sería muy raro, eh, tenemos estas complicaciones. Entonces, como el hardware tiene todas estas cosas adicionales, no se puede aplicar directamente algunas de las libertades, ¿sí? Bueno,
Open hardware o open source hardware, que significa lo mismo en este caso, ¿sí? Cuando alguien habla de open hardware, está hablando de open source hardware, ¿sí? O sea, hardware de código abierto. Para que se pueda considerar, ¿sí? Hardware open source, tenemos que poder acceder, en principio, a los archivos del diseño, ¿sí? O sea, si, eh, no sé, estamos hablando de una pieza, tenemos que poder tener el archivo modelado, ya Blender, SolidWorks, FreeCAD, SCAD, hay un montón de software para diseñar, Tinkercad. Eh, eh, Hay muchos software de diseño en 3D. Y bueno, y tenemos que tener el archivo para poder acceder a esa pieza y ver cómo está construida esa pieza, ¿no? Si no, no es abierto, ¿sí? Y cuando hablamos de electrónica, hablamos de tener acceso a los esquemáticos, al diseño de la placa, eh, ¿sí? La disposición de los componentes en la placa. Y eso me lleva al próximo, al Bill of Materials o el BOM, o la lista de componentes, ¿sí? O sea, qué componente va en qué parte, ¿sí? Como cuando uno compra un mueble que viene desarmado y uno lo tiene que armar, bueno, el manual nos dice, bueno, está la plancha A, va con los tornillos F y D, entonces, bueno, cuando uno arma esas cosas, necesita tener el listado de materiales, ¿sí? Y que estén bien identificados qué material es cuál, ¿sí? O qué componente es cuál. Bueno, obviamente los principios básicos, que eso sí coincide con lo que sería el software libre, que es poder estudiarlo, ¿sí? Para poder estudiarlo necesitamos los archivos del diseño. Distribuirlo, eso también es importante, que podamos distribuirlo. Hacerlo, obviamente, ¿sí? Si no, o sea, poder armarlo y compartirlo, poder eh, fabricarlo, mejorarlo, ¿sí? Proponer cambios o hacer mis propios cambios y o venderlo, ¿sí? En la parte de la venta es una parte muy discutida que lo voy a hablar más adelante cuando esté hablando de cómo se licencia o cuáles serían las licencias que se usan para el hardware. Eh, pero es un tema polémico, porque digamos, el esfuerzo que uno hace para diseñar algo, producir algo, la ingeniería que uno pone para hacer un dispositivo, y que después venga una empresa china que lo vea y diga esto está bueno y lo produce en masa a un costo imposible de competir, y vos quedás como, sí, quedaste como el que lo diseñó, pero sí, es un tema, si sos una pyme o si sos una empresa chica que se dedica a eso y bueno, es un tema complejo, pero bueno, cuando llegamos a la parte de licencias lo charlamos de vuelta. Eh, Preferentemente documentado o con instrucciones de armado. También no está muy claro si las instrucciones de armado, por ejemplo, deberían estar o no. Bueno, eso en general, la mayoría del hardware open source tiene buena documentación y las instrucciones de armado o son tácitas, o sea, o es evidente cómo es que se arma, por ejemplo, cuando uno tiene un diseño electrónico, sea una placa, se sobreentiende cómo va armada, ¿sí? O sea, no hace falta un manual para eso, pero hay otras piezas que son mecánicas que tal vez sí, es necesario tener una guía, un paso a paso de cómo armarla, por ejemplo, una impresora 3D. Una impresora 3D tiene algunas, tienen varias piezas y armarla tiene un proceso. ¿Sí? Está bueno tenerlo bien listado ese proceso. Hardware libre. ¿A qué consideramos? Por lo menos en la comunidad Open Hardware Latinoamérica tenemos este consenso. También está discutido esto, pero en Open Hardware Latinoamérica tenemos este consenso de que todo lo que dijimos antes, más que el desarrollo haya sido con software libre. ¿Por qué? Porque si vos tenés una placa que decís, sí, mira, es open source, está todo publicado, está en GitHub, está en GitLab, está en mi página, está en todos lados, lo podés descargar, pero está hecho con un software que sale miles de dólares. Entonces, ¿dónde está el acceso a la información si ocurre eso, ¿no? Por ejemplo, si es un diseño de placas,
hecho con Altium o con algún software de diseño que es realmente muy caro, que sale $5.000 por año la licencia, ¿sí? O sea, estamos hablando de software realmente caro, $3.000, no sé, una cosa así. Eh, el acceso a la información se ve, digamos, encuentra su cuello de botella ahí, ¿sí? Que es lo que pasa con muchas placas eh, que generalmente encontramos de origen chino, que pasa eso. Lo mismo pasa como por ejemplo los diseños de Arduino, ¿sí? Que están hechos en Eagle la mayoría, que es un software de diseño de placas, que si bien tiene una versión gratuita, ¿sí? Es de Autodesk, hace que Autodesk te obliga a registrarte para poder usarlo, ¿sí? Desde que lo adquirió Autodesk. Lo cual también atenta contra el libre uso del software y atenta sobre nuestro acceso a la información. Por eso, para que realmente sea libre, no alcanza con que yo comparta todo lo que constituya el hardware, sino que además eh, lo haya hecho con software libre, porque ahí yo estoy garantizando que vos vas a poder tener acceso a esa información. Sí, lo mismo pasa con piezas en 3D. Si vos lo haces con SolidWorks, que es un software buenísimo, está genial, pero es carísimo. ¿Sí? Entonces ahí vos ya me estás privando o me estás limitando, ¿sí? Porque también hay licencias educativas y otro tipo de cosas, pero en definitiva nos están limitando. Bueno, ¿por qué hacer open source hardware? ¿Sí? Si comenté, ya había comentado un poco el tema de las ventas y qué sé yo, que es un tema un poco polémico. Pero tiene sus ventajas, obvio que tiene sus ventajas. Por ejemplo, eh, el acceso a la información, ¿sí? Yo soy docente y el tener acceso a esta información hace que me ayude a mi crecimiento personal, de decir, mira cómo resolvieron esto, qué interesante, porque yo puedo tomar eso y aplicarlo en mis proyectos, porque creo que es una buena idea, y que está bueno, y que está bien pensado. Eh, obviamente, ¿no? Ese propósito de la educación, ¿sí? Además por las mejoras menos pensadas, ¿sí? Si llega alguien que por ahí no tiene acceso a pensar un gran hardware, pero tiene una idea puntual muy buena que a nadie más se le ocurre porque es una idea que está pensada con algún pensamiento lateral o alguna cuestión de esas. Entonces, eh, realmente puede llegar a haber un aporte inesperado. ¿Sí? También la adaptabilidad a otras situaciones. Yo puedo tomar un hardware que está pensado para algo y decir, si le hago un pequeño toquecito lo puedo usar para otra cosa. ¿No? Eso también, o sea que es una herramienta de avance. ¿Sí? De hecho, la tecnología, el software libre ya sabemos que ayudó muchísimo al avance de las tecnologías, tanto las privativas como las libres. ¿Sí? Así que todo eso es un motivo por el cual usar Open Hardware. Acá yo dejo dos links, que uno es de eh, Purify Bennett, ¿sí? Que es un fabricante de respiradores, que liberaron uno de sus respiradores, el modelo de un respirador por el tema del COVID y para que cualquiera lo pueda hacer. Eh, y eso es un beneficio para la humanidad, porque una persona que realmente una persona, no, una empresa que realmente se dedica a eso profesionalmente, que cumple con un montón de estándares, que tiene una garantía de uso de 10 años, libere toda esa información, ¿sí? De las pruebas, las certificaciones, todo ese tema, eh, habla, habla de que eso va a generar un gran avance en ese sentido eh, en la producción de respiradores open source. Entonces eso es realmente algo muy bueno, es muy positivo. Y después también tenemos em, el, el Artificial Pancreas, que también se usa para diabéticos nivel uno para ayudar a salvar vidas. Así que son proyectos muy interesantes de medicina open source que son en pos de, mira, vos lo podés hacer, tenés toda la información, con esto podés salvar vidas. Así que eso es muy profundo. Bueno, proyectos que probablemente conozcan. No sé si sabían que eran de open source, pero lo son. ¿Sí? Ustedes me van a escuchar hablar mucho más de open source que libre, porque libre realmente es difícil asegurarlo.
en la mayoría de los casos. Por un lado, RepRap, la revolución de la impresión 3D. ¿Sí? De tener máquinas que imprimen en 3D, que también con ellas mismas podemos reproducir otras. Hay un montón de modelos, digamos, del primero original, hay derivaciones y más derivaciones, y hay muchas mejoras, y hay, la verdad que es un mundo genial el de la impresión 3D. Eh, que nació con RepRap, ¿sí? A principios de los 2000, más o menos. Bueno, Arduino creo que todo el mundo más o menos lo conoce o sabe de qué se trata, que es una computadora en una placa, ¿sí? Así se lo denomina, Single Board Computer, que está basado en microcontroladores. Ahora vamos a hacer una clasificación. Y Raspberry Pi, que es directamente una computadora de aplicación, ¿sí? Que usualmente viene con un Linux, la versión, digamos, el sistema operativo oficial de Raspberry es Raspberrian, o bueno, ahora tiene otro nombre, pero es un Debian modificado o tuneado para Raspberry. Y bueno, son como los más conocidos de estos tres proyectos, son como muy populares. Pero bueno, estas empresas, en particular Arduino, en general no es un gran ejemplo del espíritu de lo que es el open source y el software libre, porque no sé si conocen la historia de fondo, si no los invito a investigarla, no me voy a detener mucho en eso, pero bueno, el desarrollo original estaba hecho por un colombiano, ¿sí? Un Barragán, ¿sí? De apellido, em, que se llamaba Proyecto Wiring, ¿sí? Era su proyecto de tesis, ¿no? Acercar la electrónica a artistas y gente que no es del palo de la electrónica para que pudieran hacer sus esculturas y agregar sus cuestiones, basado en processing. Y escribió este lenguaje, o sí, no es un lenguaje, pero es una plataforma, un framework, eh, que se llama Wiring. Y bueno, y su director de tesis tomó eso, se juntó con otras personas. Esto fue en Italia, ¿sí? Él estaba haciendo un posgrado en Italia. Y su director de tesis tomó esto y bastardeó, bastardeó no, no con palabras, sino que eh, hizo omisión de decir que el proyecto original era el Wiring, y que ellos lo sacaron a Arduino como la gran cosa, y dieron a entender que el wiring no era abierto cuando sí, y bueno, como que lamentablemente Barragán quedó desplazado. Es como cuando ustedes hacen algo y alguien más lo toma y se queda con el crédito de eso que hicieron ustedes. ¿Sí? Es algo que viola totalmente el espíritu del software libre, donde la autoría es una de las partes más importantes. ¿Sí? Y Raspberry Pi tiene algunas cositas que no son del todo convincentes. ¿Sí? Este, es como que el lema de open source para ellos es más una cuestión de marketing que una cuestión filosófica y real y que les importa, sino que ellos, diciendo que son open source, buscan vender más, no buscan mejorar la comunidad. ¿Sí? Entonces es como que son empresas que cuestionamos bastante. ¿Sí? Entonces, como les contaba, tenemos en el mundo de la electrónica abierta, ¿sí? Vamos a dejar las piezas por un lado, eh, hay básicamente tres, tres ejes o tres pilares o tres subramas bastante importantes o grandes, que son, por un lado, la de la single board computer, ¿sí? Las computadoras en una placa, las cuales se separan en dos, en microcontroladores, que son computadoras en un chip, ¿sí? Son microcomputadoras en un chip de uso, digamos, de propósito específico, y microprocesadores, que ya ahí estamos hablando de computadoras, realmente computadoras de, ¿sí? Como Raspberry Pi, ¿sí? Em, entonces, en el mundo de los microcontroladores tenemos Arduinos y otras placas que son compatibles con Arduino, pero no son oficiales de la plataforma. La computadora industrial abierta argentina, que es un proyecto argentino que tiene varias placas.
no solo con microcontroladores, también hay con FPGAs, que eso está del otro lado de la columna, ¿sí? Por ahí. Em, y después, bueno, tenemos ESP y otras que generalmente son empresas de origen chino que producen placas, ya que hay mucho open source y los chinos tienen muchos recursos. Bueno, ellos diseñan y generan placas de open source y están muy buenas algunas, ¿sí? Como la ESP, tiene módulos y tiene placas de desarrollo, ¿sí? Las que se consiguen las placas de desarrollo son análogas a las Arduino. En cuanto a lo de los microprocesadores o computadoras de propósito general, tenemos Raspberry Pi, que es la más conocida, pero hay otras, ¿sí? Por ejemplo, la Orange Pi, que son clones chinos, ¿sí? Que de manufactura china. Y las Beagleboards, que tienen un corazón, porque para mí son una empresa que realmente hace cosas de muy buena calidad, con un enfoque bastante más orientado a la industria, y además, que es algo que voy a hablar ahora, tienen una idea que realmente transmite que quieren apoyar a la comunidad del open source y el software libre y el hardware libre. Después, por otro lado, tenemos el diseño de circuitos lógicos, ¿sí? Hay arquitecturas de CPU abiertas, como es RISC-V, que RISC-V es la más difundida y ahora está ganando mucho terreno, lo cual nos pone muy contentos en el mundo del hardware, que está ganando terreno, ¿sí? Todo el mundo, digamos, todo está muy dominado en el mundo de los embebidos, como es que le decimos nosotros, la programación física por ahí, si le quieren decir así, está muy regido por ARM, ¿sí? Todas las Raspberry Pi tienen una ARM, eh, y es un diseño privativo, obviamente, ¿sí? ARM hace poco fue adquirido por Nvidia. Después hay otros proyectos como OpenRISC y Lion o León, este, que también están buenos, son open source. eh, se pueden ver, conseguir, y uno lo que puede hacer es implementarlos, ¿sí? ¿Cómo los implementan? Y bueno, generalmente en un FPGA, ¿sí? Un FPGA es un circuito integrado, ¿sí? Un chip, en donde uno puede poner circuitalmente lo que quiera. Entonces uno puede diseñar su propio CPU, su propia computadora, su propio microcontrolador, su propia lógica secuencial o lógica combinacional dentro de ese chip. Y eso lo hace a través de un lenguaje de descripción de hardware, que puede ser Verilog, o VHDL, o Abel. ¿Sí? En el mundo del software libre hubo un hito, digamos, en este mundo de los FPGAs, que alguien hizo ingeniería inversa con una marca en particular de FPGAs y empezaron a haber herramientas libres para poder programar estas herramientas que uno, si bien había herramientas para Linux, eran todas privativas. Y gracias al proyecto iStorm, que después lo voy a mencionar, ahora tenemos herramientas libres para hacer FPGAs libres. ¿Sí? Lo cual o sea, no porque los circuitos sean libres, sino porque lo que podemos meter ahí puede ser libre realmente porque lo hacemos con herramientas libres. Em, Acá les voy a mostrar eh, algunas de estas placas. ¿Sí? Por un lado tenemos la BeagleBoard. Esa es la Beagle 5 que sale ahora, que tiene un chip SPIREF con RISC-V. ¿Sí? Está totalmente. Eso podemos decir que es hardware libre. ¿Sí? O por lo menos desde mi punto de vista, hardware libre. Eh, Después, bueno, tenemos las SPIREF, ¿sí? Que son integrados chinos, son placas de desarrollo chinas, como la SP. Esa es la C3, que también viene con un RISC-V, ¿sí? Lo cual es muy bueno. Acá tenemos también acá abajo del proyecto CIA, la CIA FPGA, ¿sí? O sea, porque no todo era micro. Yo había puesto la CIA en microcontroladores porque la mayoría de sus placas son con microcontroladores, pero esta es para FPGA, es bastante nueva, hay muchas charlas al respecto que se están dando en estos momentos. Tenemos una Orange Pi, ¿sí? O una Orange Pi para el otro lado, no sé para qué lado es. Este, y después allá tenemos una Blue Pill, que es digamos, una placa de desarrollo con un STM, ¿sí? Que yo lo estoy usando para dar clase en secundario y la verdad que me está dando buenos resultados en ese sentido y lo programamos con software libre y con APIs libres, lo cual es para mí un regocijo.
¿sí? Y bueno, acá llegamos a una parte un poco incómoda, ¿sí? La verdad incómoda, o The Ugly Truth. Eh, la verdad que hay si bien hay muchas herramientas y cada vez hay más de software libre que son buenísimas para el desarrollo de hardware, de electrónica especialmente. Lo cierto es que para el desarrollo, testeo, simulación y emulación de sistemas electrónicos, muchas veces no hay cómo reemplazar software privativo, porque las herramientas eh, a veces son más eficientes. La productividad con las herramientas de los fabricantes, que suelen ser privativas, es mucho más elevada, ¿sí? Con un par de clics, o sea, es como que el software libre es como que hay que trabajarlo más, es como que es mucho más trabajoso hacerlo con software libre que hacerlo con las herramientas privativas que en un pim pam pum quizás ya lo podés resolver algunas cosas, pero bueno, somos los que estamos tratando de cambiar eso, ¿sí? Es como el software libre en los inicios, ¿no? Es como que costó llegar y ahora hay software libre que supera por mucho a algunos software privativos. Eh, hay software que no existe directamente, ¿sí? Que hay software que solo existe en el mundo privativo. Y lo peor, a veces solo existe para sistemas operativos privativos. Lo cual aumenta la dificultad de poder hacer algo realmente libre. Por eso es que la mayoría de las veces vamos a hablar de open source hardware, ¿sí? Porque es de código abierto, pero lamentablemente para algún punto del desarrollo probablemente hay que usar alguna herramienta privativa. Eso siempre y cuando haya que cumplir con determinados plazos de producción, etcétera, etcétera. Si uno tiene todo el tiempo del mundo, o tiene el tiempo de la investigación, como yo que soy docente, nos dedicamos a hacer el esfuerzo de mejorar las herramientas libres como para que lleguen a ser tan buenas o tan productivas o tan eficientes como las privativas. Bueno, entonces si yo quiero hacer hardware libre, necesito software libre para poder liberarlo y que cualquiera pueda tener acceso. Ya sea por licencia, por alguna cuestión de software privativo que no nos deje. Entonces, para hacer piezas tenemos OpenSCAD. No son las únicas, ¿eh? Yo voy a mencionar estas que son las más conocidas o las que más se usan, o por lo menos de las que tengo referencias. OpenSCAD, que es muy interesante porque las piezas se programan, ¿sí? Uno programa las piezas. FreeCAD, que es un software muy bueno que sí está muy activo, está mejorando mucho, es para hacer piezas mecánicas, ortogonales, con piezas geométricas, es excelente. Es un software que realmente eh, quiere, digamos, llegar a la altura del SolidWorks. Obviamente tiene necesita mucho desarrollo para hacerlo, para lograrlo, digo, para equipararse, pero digamos, tiene esa línea de conducción del SolidWorks. Em, Blender creo que es, bueno, es uno de los software libres más populares para hacer de todo con lo que tenga que ver con diseño 3D más artístico quizás o de animación, pero se pueden hacer piezas también mecánicas, así que eso también. Después tenemos Slicer y Cura, que son software de eso, de slicing. De, para los que alguna vez imprimieron en 3D saben de lo que estoy hablando, pero el slicing es cuando uno tiene una pieza que está diseñada en 3D y lo que tiene que hacer es pasarla a G-Code para que la máquina lo pueda imprimir. Entonces lo que tiene que hacer es como rebanar la pieza en varias capas para que la máquina pueda, digamos, cada una de esas capas va a ser una pasada en el eje Z de la impresora, ¿no? Entonces, esos son los softwares de slicing, que Slicer y Cura son software libre, también lo pueden conseguir, es gratuito, lo pueden descargar y probar y hacer todo lo que quieran con eso. Y en cuanto a la electrónica tenemos, por un lado, KiCad, que es el software, yo creo que uno de los software que más está pisando fuerte con el tema del diseño de PCBs. Existe el proyecto GEDA que tiene software de diseño y tiene un montón de otras cosas más. Digamos, GEDA es un set de software, no es un software en sí. KiCad también ahora integra desde la versión 5 simulación, ¿sí? Con NGSpice.
¿sí? Que es la continuación de Spice. Spice es un software de simulación de circuitos de los años 70 que siempre fue software libre. ¿Sí? Entonces, bueno, NG Spice es como que tomó la última versión que liberaron del Berkeley Spice oficial en el 93 y lo sigue desarrollando. Y está integrado en KiCad. Entonces uno el diseño que hace para hacer el PCB o la placa, también lo puede simular. Es muy, algunas cosas son limitadas, pero todo indica que va a avanzar. KiCad también es un proyecto muy activo que está avanzando muchísimo y ha mejorado muchísimo. Yo había probado una versión 3 o 4 hace varios años atrás y hoy en día está muy evolucionado. Realmente es una herramienta productiva muy buena para hacer diseño integrado de PCBs. El iStorm es lo que yo les comentaba, es un desarrollo de ingeniería inversa que se hizo sobre FPGAs de la marca Lattice y es el que nos proveyó de todas las herramientas que necesitamos para poder sintetizar y grabar las FPGA. ¿Sí? Si uno entra en la página, busca iStorm FPGA y va a encontrar la página donde también es todo un set de softwares que uno necesita para hacer eso y digamos, lo que se logró es justamente poder encontrar el protocolo bien para grabar el sintetizado. ¿Sí? Herramientas para eh, descripción de hardware, Verilog, HDL, sintetizadores en ese sentido, ya había software libre, pero bueno, ahora también hay eso. Y hay combos y hay el ICE Studio, que es un modo de programar gráfico a las FPGA. ¿Sí? Si buscan al español Obi Juan, van a encontrar sus tutoriales en YouTube, que son buenísimos. Que también hace FreeCAD. Bueno, y ahora está full con las FPGA porque es un diseño de open source también. Las Alhambra creo que se llaman. Son muy buenas también. Después, para programación de firmware, bueno, pueden usar el framework de Arduino, ¿sí? O sea, pueden usar el IDE de Arduino, pero yo recomiendo, esto ya es una recomendación personal, que prueben Platformio, ¿sí? Pueden programar Arduino con Platformio, pueden programar muchísimas cosas con Platformio. Platformio es como la navaja suiza de programación de firmware, ¿sí? Porque soporta muchísimas placas de desarrollo y chips y tiene un montón de herramientas. Simplifica muchísimo el trabajo. Y realmente es bastante liviano. Es un módulo que se puede instalar en VS Code, en Atom, en Eclipse. Digamos, es un software o un plugin que se agrega al editor o al IDE que más le guste. Y, y pueden empezar a desarrollar desde ahí. Yo la verdad que lo recomiendo mucho. De hecho, se lo doy a mis estudiantes. Simuladores, bueno, como ya les conté, el Spice que viene en KiCad, también hay uno que está muy interesante, también es un desarrollo que está bastante en pañales, pero que, digamos, tiene un par de años de desarrollo, pero necesita más trabajo, como Simulide. Simulide es un software muy didáctico de simulación que uno puede añadir el Arduino y simular los componentes. Si alguno usó Tinkercad para hacer circuitos con Arduino, es muy parecido a eso, pero bueno, local, instalado en tu máquina. Les muestro los iconos para que los ubiquen, ¿sí? Como para que si buscan alguna de estas cosas en Google, sepan cuál es. ¿Sí? Son algunos nada más. Bueno, las licencias, llegamos a la parte álgida. No es tan fácil. No es tan fácil. Lamento decirlo. No es tan fácil. En cuanto al firmware, es fácil. Ahí sí es fácil. ¿Por qué? Porque el firmware es software. Entonces puedo usar cualquier licencia de software libre o considerada software libre por la FOSS o por la que yo considere. Este, sí, es como que ustedes agarran el código que ustedes hicieron del Arduino y a los códigos fuentes le ponen la cabecera de la que ustedes quieran, la que ustedes prefieran y licencian su software. ¿Por qué software? Sí, el firmware es. Con los archivos de diseño es debatible, ¿sí? Algunos eligen, yo elijo poner, si hago un diseño de una placa o algo, elijo poner en modo de texto como una etiqueta la licencia, que puede ser las mismas que se usan para el software, ¿sí? La BCD, MIT, GPL, LGPL. También alguno elige poner Creative Commons, ¿sí? Pero bueno, es una cuestión de debate, ¿sí? Es una cuestión de debate. Para el hardware, para la cosa física,
es donde es más difícil ponerse de acuerdo, ¿sí? Podría ser Creative Commons para la pieza en sí, pero no es del todo satisfactorio. Generalmente se le pone el loguito del Open Source Hardware. Y acá venimos a este tema que yo les contaba de qué pasa si yo soy una pequeña empresa o soy una persona por mi cuenta que quiero vender hardware libre o hardware open source. Eh, yo hago el diseño, lo subo, lo quiero comercializar porque yo lo hago, pero de repente viene una empresa china, ¿sí? El caso, Arduino le pasó esto, digamos, Arduino se queja de esto, de que yo hago mi placa y tengo que mantener mi página de Arduino, tengo todo que pagarle a un montón de empleados, tengo que hacer un montón de cosas, entonces el costo de la placa es más caro. ¿Es más caro que qué? Que la empresa china de nivel industrial que vende por kilos las placas clones de Arduino, que son más baratas. Y sí, porque a ellos los componentes les salen más baratos, porque quizás usan un reemplazo más barato, porque quizás solo el hecho de que ellos pagan menos por sus empleados, ¿sí? Ya hace que sea mucho más barato y que vos no puedas competir, o sea, vos con tu propio producto no puedas competir no puedas competir en el mercado, ¿sí? Con el producto que vos diseñaste. Entonces, hay algunas licencias que están queriendo apuntar a eso, en donde, por ejemplo, ponen restricciones a la comercialización, a la venta, al menos que, por ejemplo, hagas una mejora, un cambio significativo al proyecto. O sea, si vos le agregaste, le diste valor agregado, lo modificaste, le diste una vuelta de tuerca, está bien. Entonces no es el mismo producto. Entonces podés venderlo. ¿Sí? Eh, hay algunas licencias que tratan de eso. Em, si quieren más información, después pueden entrar a la comunidad y nosotros muy felizmente lo debatimos entre todos. Pero el uso no comercial o comercial con restricciones es, digamos, el punto donde más hay problemas se busca resguardar al creador o al originario del hardware. Hay personas a las que no le importa, por ejemplo, yo si hago un diseño de un hardware enfocado a la educación, a mí no me importa si de repente viene una empresa china y lo vende a 2 centavos. De hecho, es mejor para mí porque puedo comprarla, en vez de hacerla, gastarme en hacerla, pues comprarla por mucho menos de lo que me sale comprar los componentes. Entonces, en ese sentido, para mí es favorable, visto desde ese punto de vista de la educación y la materia económica que hay en educación, pero digamos, ese podría no ser mi objetivo. ¿Sí? Entonces mi objetivo quizás es producir y vender y hacer toda una investigación y vender un producto que profesional, que con garantía de 10 20 años, que sé que pueda aguantar en el mercado. Bueno, entonces es un tema muy, muy álgido y que genera mucho debate. Bueno, empresas que empiezan a adoptar diseños abiertos. ¿Sí? Bueno, las clásicas, sí, SparkFun es como la más conocida porque es la que vende los módulos de Arduino. En general hay muchos módulos de Arduino que son producto de SparkFun. Y SparkFun, bueno, sí, en gran parte de esos módulos son open source. SPIREF, que ya hablamos, ¿sí? Son los que hicieron la ESP. Nordic Semiconductor hace una línea de microcontroladores de baja potencia, digamos, de bajo consumo, chiquititos con conectividad Wi-Fi y Bluetooth de low energy, muy, muy interesantes, muy chiquitos y son también open source. Em, Después tenemos C5. C5 hace chips con RISC-V, ya sean microprocesadores, sobre todo microprocesadores. ¿Sí? C5 es, por ejemplo, el que va a estar en la RISC-V, ¿sí? En la RISC-V, en la Beagle-5. ¿Sí? Giga Device hace dispositivos también, RISC-V y ARM, los dos. ¿Sí? Es una empresa china que hace integrados. Sony tiene unas muy muy interesantes placas que son para Tiny Machine Learning, o sea, para poner inteligencia artificial o Machine Learning dentro de esas placas que procesan audio, procesan video, hacen un montón de cosas y también las placas son open source.
lo cual las hace muy interesantes. También son muy caras, pero son muy interesantes para hacer ese tipo de cosas. Bueno, y Puritan Bennett, que liberó su purificador de aire. ¿Sí? Así que eso es genial, que ya lo mencioné. Bueno, quiero meterme más en este mundo. Me quedé con ganas. Quiero más. Quiero sacar más información, quiero aprender más, quiero meterme, quiero hacer mi propio hardware. Bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Dónde me meto? Bueno, si quieren información sobre el mundo del Open Hardware, pueden entrar en Open Source Hardware Association, que de hecho ellos certifican eh, proyectos que sean realmente, que dicen este proyecto es open source hardware. Ellos dan una certificación. Eh, Cada tanto piden, llaman a proyectos también para hacer la certificación. Y también pueden entrar en el grupo de Open Hardware Latinoamérica, que es un grupo de Telegram en el cual coadministro con otros colegas de Argentina, de Venezuela, de Perú, Guatemala. También hay personas bastante conocidas, quizás no acá, pero de otros lados como México, ¿sí? De OpenCats, por ejemplo. Gente realmente con mucho conocimiento que se dedica a esto, a producir hardware open source, a venderlo y a vivir de eso. Así que es una comunidad que está creciendo mucho. Ha pegado un despegue a principio de año muy, muy interesante. Eh, y nada, yo los invito a que vengan, a que se acerquen, a que participen. Eh, Puede ser cualquier nivel. Si ustedes no saben nada, pueden entrar igual y decir yo no sé nada, quiero aprender, por dónde empiezo, quién me ayuda. Está lleno de gente que está dispuesta a ayudar. Hay ingenieros, hay técnicos, hay hobbyistas, hay makers. Hay gente que sabe poquito, sí. Pero la intención es siempre ayudar y siempre buscamos difundir el hardware open source y el hardware libre. Pero nos gustaría también que se acercaran otras personas de otros pagos también, o gente que es del palo, pero por ahí no tenemos tanta, como son diseñadores industriales, como podrían ser mecánicos de producción, ¿sí? Gente que sepa de fierro realmente. Diseñadores gráficos, porque realmente nuestro logo es un intento así como de darnos identidad latinoamericana. Devs Web, porque tenemos la página que la arrancamos a principio de año, pero ahora ninguno de nosotros tiene tiempo como para seguir metiendo mano ahí. Quizás estaría bueno que alguien se acerque y diga, mira, a mí me copa que exista esta comunidad y queremos ayudar eh, al desarrollo web o al servidor o lo que sea. También súper bienvenido sería. Y también más participación de minorías, ¿sí? De mujeres y otros. Porque em, hay como hay algo como tildado que esto de la mecánica, la electrónica, y esto es como una falsa idea, ¿no? De que es para hombres. Y la verdad que no. Y estaría bueno que haya más aportes eh, de estas minorías, porque la verdad que son enriquecedoras para todos. De la parte de promocionar su talento también, ¿no? Es un espacio también donde hay gente que muestra lo que hace y nos encantaría verlo y redifundirlo por las redes y todo. Estaría genial eso. Así que acá tienen la invitación al grupo, ahí está la página. También van a encontrar los links a GitHub, al YouTube, van a encontrar los links de los que coordinamos la comunidad. Y nada, están más que invitados en ese sentido. Así que bueno, llegamos hasta el final. Parecía muy algo titánico, pero estamos acá. Les agradezco infinitamente eh, que hayan participado de esta charla. Les dejo, bueno, mi contacto está ahí. Ese es mi blog donde subo algunas cosas. Ahora no tanto porque no tengo tanto tiempo, pero tengo algunos tutoriales de cosas de electrónica, de programación, sobre dispositivos de microcontroladores específicamente. También en el canal de YouTube, que tampoco hay mucho material, pero lo tienen. Y bueno, y si quieren esta presentación, les dejo el link, no tengo drama, que usen, miren, revisen lo que quieran, entren a los links que estaban por ahí.
Y les agradezco mucho que hayan participado de FreeSol el 2021 de esta manera virtual. Y nos estamos hablando y viendo. Muchas gracias. La verdad, hasta luego.